Hay una ciudad en Italia que se llama San Gimignano. San Gimignano es una ciudad que tiene muchos edificios, pero muy antiguos. Dicen que es la ciudad de Nueva York de la antigüedad, la ciudad de Nueva York de la antigüedad. Y el día de ayer, por temas de trabajo, estaba también dentro de un edificio muy alto y por ahí puse una fotografía de este edificio. Estaba ahí tomando café y es un lugar pues bastante que me gusta mucho ir, pero la verdad es que siento que no encajo porque todos los coches de ahí están muy bonitos y mi carro está todo ahí medio chocada la defensa y bueno, pero ahí andaba como quiera y tenía que preparar mi sermón y estaba tomando un café. Pero Monterrey también se caracteriza ahora actualmente por sus edificios grandes. Y hay una torre nueva que están haciendo que se llama la Rise, que va a ser creo que de las torres más altas del continente americano. Y también va a competir con las torres americanas de Estados Unidos y bueno, nuestra ciudad se encuentra, pues el corrido comienza, tengo orgullo de ser del norte, ¿verdad? Es una ciudad bastante orgullosa con sus fábricas que son de primer mundo y que han anunciado que van a venir, sus edificios de los más altos del continente y normalmente la gloria y los edificios altos son sinónimo desde la antigüedad, desde la Torre de Babel, San Geminiano, que fue hace más de 300, 400 años que tenían estas torres altas, las ciudades de como Nueva York o nuestra ciudad, que ostentan y se regordean en su éxito y su calidad de ciudad. Ahora, normalmente no tratamos dos condiciones en un sermón, pero el pasaje de hoy nos muestra dos polos opuestos, la soberbia y el temor. La soberbia y el temor. Cuando nosotros tenemos poder, dicen que el poder corrompe, pero no solamente corrompe, sino que nos vuelve orgullosos o soberbios. Y la soberbia ocurre cuando creemos que nuestra autoridad y poder viene de nuestro propio ser y no de la autoridad de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos temor. También tenemos temor por otras situaciones externas y otras personas que son poderosas y más poderosas que nosotros. Ahora, hemos dicho que el temor viene en dos facetas o dos tipos de temores. Y un temor que llegamos a algo como el instinto, esa adrenalina que recorre nuestro cuerpo cuando vamos caminando por la calle y de repente escuchamos, wow, 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 wow. ¿Y qué hacemos? Y corremos, ¿verdad? Y estamos espantados por este perro que casi, casi nos arrebata una pierna. Pero solamente fue un perrito. Ahora, existe también el temor pecaminoso. El temor pecaminoso es que en ciertas situaciones de nuestra vida nos hace dudar del poder de Dios. El temor pecaminoso nos hace dudar del temor de Dios y de su poder. Ahora, cuando hacemos a la gente demasiado grande, ¿sí? Y minimizamos ese poder de Dios, tenemos temor. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo bastante y se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Ahora no significa que Dios sea pequeño, pero ese es nuestro punto de vista. Hacemos a la gente muy grande, hacemos nuestros problemas demasiado gigantescos. Y Dios, por nuestra falta de lectura, por nuestra falta de comprensión de quién es Dios, lo minimizamos y lo hacemos pequeño. Muchas ocasiones tememos a la gente por su poder, también por su autoridad, por su situación económica, y andamos en la vida con temor por las personas y olvidamos la grandeza y el poder de Dios, el que hizo las estrellas, el mundo y todas esas cosas que nos rodean. El problema del temeroso y del soberbio, ¿sí? Es que olvidamos la autoridad y el poder y soberanía de Dios. ¿Sí? Ese es el problema y está junto. El temeroso y el soberbio olvida la autoridad, el poder y la soberanía
de Dios. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿desestimas tú el poder, la soberanía, la autoridad de Dios en tu vida? Nadie dice eso. Nadie dice, no, soy consciente de quién es Dios. Pero esto sucede que desestimamos el poder, la autoridad, la soberanía de Dios mucho más a menudo en nuestra vida de lo que creemos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando todo va bien? Cuando hay problemas. Cuando la cartera está gordita. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Nos acordamos del poder, de la autoridad o de la soberanía de Dios? Para nada. ¿Pero qué sucede cuando tenemos miedo? Cuando no hay que comer, cuando no puedo alimentar a mi familia. ¿Cómo hacemos a Dios? Chiquitito, chiquitito. ¿Y mi problema cómo es? Grandote, 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 imposible. ¿Y qué sucede? Que olvidamos la autoridad, el poder y la soberanía de Dios. Igual es cuando tenemos, por ejemplo, un matrimonio estable y tenemos una buena esposa o tienes un buen esposo y dices, ay, qué guapetón esposo me tocó o qué hermosa esposa me tocó. Todo es estable, tengo buenos hijos, todo está bien. ¿Y qué hacemos con el poder, la autoridad y la soberanía de Dios? Nos olvidamos. No necesito pedirle a Dios porque todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando tengo un monstruo ahí en mi casa? O simplemente no me he casado y se han pasado los años y el amor no llega a mi vida. Se hace un problema gigantesco y digo, no voy a encontrar nunca pareja. ¿O quién va a cambiar a este hombre, a esta mujer? Y volvemos a un problema demasiado gigantesco. ¿Y a Dios qué hacemos? Chiquitito, chiquitito, y olvidamos la autoridad, el poder y la soberanía de Dios. Igual es con la enfermedad, igual es cuando estoy saludable, igual es cuando tengo un buen trabajo y soy jefe y todo va bien y me olvido de Dios. Y también es cuando soy jefe y tengo un trabajo y mi negocio va en picada. Tengo un gran problema y un mini Dios. El día de hoy analizaremos el pasaje en dos secciones. Y el número uno es cómo piensa el hombre orgulloso. Y número dos repasaremos los rasgos distintivos del carácter de Dios. Y eso nos llevará a poder descansar y no temer de las situaciones del hombre. Ahora, hemos estado estudiando el libro de Isaías. Desde el capítulo 7 vemos que hay dos reyes que están en contra de Jerusalén. ¿Recuerdan? ¿Quiénes son estos dos reyes? Peca, que es el rey de las 10 tribus del norte, y capítulo 7. Vayan ahí, el capítulo 7, así rápido. ¿Quién me dice? Y Resín, ¿ok? Entonces tenemos a Resín y a Peca, que se vuelven muy amigos y dicen, oye, vamos a atacar al pueblo de Israel, a Jerusalén, vamos a destruirlos. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Ahora, ¿qué sucede con el rey de Jerusalén, el rey del sur? ¿Cómo se llamaba? Acaz, ¿verdad? Y Acaz, ¿qué dice? Oye, se empieza a temblar, está temeroso y Dios le dice, no hombre, yo te voy a ayudar, no va a pasar nada con Jerusalén. Sin embargo, Acaz llega entregando todos los botines, todo el tesoro de la casa real y también del templo y se lo entrega a un rey más poderoso que el rey de Siria, que era Resín, y el rey de las 10 tribus del norte, que era Peca. ¿Sí? Hay 2 contra 1 y dice, yo necesito otro aliado. No necesito a Dios aquí, necesito otro aliado. Tiene temor y se olvida de que Dios es mucho más grande que el rey de Siria, que Resín y de Peca. Y acude a otro rey que se llama, es el rey de Asiria. Y este rey de Asiria le entrega todo y dice, pues ayúdame. Ahora, ¿quién es Asiria? ¿Quién es este rey? Era una potencia mundial que en aquel tiempo asedía al pueblo de Israel y su capital es Nínive. Nínive. ¿Recuerdan quién es Nínive? ¿O qué pasó en Nínive? ¿Quién predicó en Nínive? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Como aquellos que si ustedes estuvieron desde chiquitos en la iglesia, se dieron haber sabido este canto. Si no, los vamos a mandar otra vez a párvulos, hermanos, ¿verdad? Ahora,
ya tenemos una idea más o menos, o vamos a tener después de este pasaje una idea por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque era enemigo y asedía al pueblo de Israel. Y vemos que en el capítulo 10 habla de una profecía contra el rey de Asiria, y en el capítulo 10 vamos a ver su corazón. Vamos a entrar al corazón del rey de Asiria y vamos a ver que él no temía a Dios. Y aunque en la soberanía de Dios, él fue usado por Dios para castigar a Israel, ¿sí? Versículos 5 y 6 dice, ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Dios tiene una vara con el cual está castigando al pueblo de Jerusalén, que es el rey de Asiria. El día de hoy vamos a ver 6 características de este rey que Dios está usando. Y ese rey, al estarlo usando Dios, se vuelve orgulloso, se vuelve soberbio. Y vamos a concluir contrastando con los rasgos distintivos de un rey, el Señor de los ejércitos, que tiene un corazón noble, protector, santo y justo. ¿Okay? Entonces, las características del corazón de un rey orgulloso vemos en este pasaje, que son 6. Puede haber más, pero yo encontré 6. Y la primera es que su corazón piensa en destruir. Versículo 7. Versículo 7 dice, pero ella no tiene tal intento, hablando de Asiria, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Ahora estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por eso tal vez sea un poco distinto a tu versión. Entonces, ¿cuál es la intención de este rey? Es destruir. Él quiere destruir. El rey de Asiria no pensaba en los niños, él no pensaba en las mujeres, él no pensaba en los jóvenes, sino simplemente él quería destruir todo lo que estaba a su paso. ¿Para qué? Para lograr un objetivo, ser mucho más grande y ser el poderoso rey de Asiria. Él pensaba en destruir y conquistar todas estas ciudades. Y no solamente él conformado con destruir a todas estas ciudades y tener un ejército mucho más grande, tener un imperio más grande, su corazón ahora está orgulleciéndose y dice, bueno, si ella destruía todas estas naciones, yo ahora soy rey, pero de reyes. Versículos 8 y 9 dice, porque dice, ¿no son mis príncipes todos ellos? Reyes. Y no es Calno como Carquemis, no es Hamat como Arfad, no es Samaria como Damasco. Y él se cree rey de reyes y dice, esos príncipes que tengo ahora son reyes en esas ciudades. Y yo soy rey sobre ellos. Entonces, ¿quién está en autoridad? El rey de Asiria. Tiene otros, ahí unos achichincles, ¿verdad? Le llamaríamos. Pero esos achichincles, fíjate, no son cualquier achichincles, son reyes. ¿Sí? O sea, él reinaba sobre reyes. Y él dice, yo soy el rey de reyes. El rey de Siria se cree superior a todos. Y no daban crédito a aquel que le había dado todo. Que sí es el verdadero rey de reyes. Ahora, no solamente conforme con destruir y ser el rey de reyes, él también quiere ser igual o superior a Dios. Versículos 10 y 11. Dice, como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice Samaria a sus ídolos, no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes. El rey de Asiria no solo se cree eso, el rey de reyes, y conquista todas las ciudades y las destruye, sino que él está satisfecho con ser superior y se cree muy superior a todos los ídolos y todos los reyes que podían haber existido en Samaria, en Cárcamo, Cárquemis, perdón, en Calno, en Amad, en Arfad, en Samaria y en Damasco. Dice, yo destruía todos estos ídolos, yo destruía todos estos dioses. La verdad, no existen otros dioses, ¿verdad? Pero ellos son los que clamaban y los que rezaban y los que pedían que les librara del rey potente de Asiria. ¿Y qué pasó? No pudieron. No pudieron con este rey potente, destructor, que era rey de reyes y ahora se cree mucho más grande que todos los dioses. Y dice, así yo también haré a Jerusalén. Jerusalén había caído en idolatría. Ellos también confiaban en otros dioses y algunos confiaban en Jehová, pero la mayoría confiaban en otros dioses y decía, yo también voy a destruir al Dios o dioses de Jerusalén. Y se cree superior a Dios. Ahora, no conforme con eso, de pensar en destruir a otros, ser rey de reyes,
de creerse Dios, él se cree también autosuficiente. Es tan soberbio este rey de Asiria que piensa que con el poder de su mano, él hace todas las cosas. Él ha logrado vencer a todos sus enemigos porque hay una fuerza superior en él mismo. Dice en el versículo 13, porque ha dicho, esto es lo que ha dicho el rey de Asiria, con el poder de mi mano, ¿qué dice? Lo hice. Con el poder de mi mano lo he hecho. Es tan soberbio que con su poder de su mano él cree que hace todas las cosas, que ha logrado vencer a sus enemigos, que hay una fuerza superior en él mismo. Sin embargo, él no lo ha hecho. ¿Lo han hecho quién? Su ejército, sus soldados, sus generales. Él no ha matado a todas las ciudades por él mismo. Sin embargo, no da crédito a sus subordinados, a sus generales, pero él se quiere llevar toda la gloria y dice, yo lo he hecho, mi poder ha hecho todas estas cosas. Se cree invencible, se cree autosuficiente. Número 5 es que su corazón no solamente se cree autosuficiente, sino que también se cree súper mega sabio, súper mega sabio. Y dice en el versículo 13b, dice, con mi sabiduría, y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento, quité, saqué sus tesoros, como un hombre fuerte, abatí, alcanzó mi mano, recogen los huevos abandonados, no hubo quien aletara, ni abriera el pico, ni gorgojeara. ¿Ok? Dice, yo hice todas estas cosas con mi sabiduría, con mi entendimiento, porque soy superior a todos. Y su corazón, orgulloso, engreído, soberbio, solamente se cree autosuficiente, sino se cree un sábelo todo. Todo puede hacer. Nada es en contra de él. Todo puede. Su sabiduría es prodigiosa y su entendimiento es espectacular. Nadie como el sabio rey de Asiria. No solamente se cree muy sabio, sino que él va de ciudad en ciudad, de los versículos 28 al 32, y él va del norte al sur, dirigiéndose a Jerusalén, y él cree que controla los tiempos y es dueño del futuro. Su corazón cree que el futuro está en sus manos. Fíjate que dice el versículo 28, dice, él ha venido contra Had, ha pasado por Migrón, en Migmas dejó su bagaje, ya destruyó todas esas ciudades, pero ahora dice que han pasado por el desfiladero diciendo, ¿qué será en un futuro nuestro alojamiento? Ramá está aterrada y Gebea de Saúl ha huido. Clama gran voz, oh hija de Galín, pon atención, Lais, desdichada de ti, Anatot. Ha oído Madmena, los habitantes de Gemín han buscado refugio. Hoy mismo él se detendrá en Nob, agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Él tenía todo un plan, ¿sí? Ya ha destruido estas 3 ciudades y dice, y ahora voy a ir y voy a descansar en cierto lugar y luego después voy a tomar y después voy a ir en contra de Jerusalén. Pensaba y creía que él controlaba el futuro, pensando que su vida no tiene límite, que él controla todas las cosas, todos los tiempos, no sabiendo que es un simple mortal, que no controla el propio latido de su corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿no somos tú y yo así? Yo decir, no, hermano, lejos está de eso. A veces tenemos la idea equivocada que solo los poderosos y grandes pueden ser orgullosos. Claro, es un rey. Claro, es el presidente. Claro, es el gobernador. Claro, es el jefe. Todos decimos que el jefe es orgulloso y soberbio, ¿verdad? Bueno, de mí no van a estar hablando. Pero ahora, en una sociedad tenemos este problema donde se alaba al pobre por su pobreza, cuando ricos y pobres son igual de pecadores. La pobreza, hermanos, no nos hace más santos. ¿Ok? La pobreza no te hace más santo. ¿Qué decimos del pobre? ¿Cómo le llamamos al pobre? Porque no le queremos decir pobre. Pobrecito, pero hay otra frase. Humilde, que es contrario a soberbio. En nuestra mente está tan encerrada esa idea de que el pobre no puede ser soberbio porque no tiene nada de que captarse y es un humilde.
Ay, pobrecito, es humilde. Él no tiene nada, él es bueno. Hermanos, la riqueza no te hace más orgulloso. El problema es que todos tenemos un corazón humano y tu corazón humano tiende a la soberbia. Tengas dinero o no tengas dinero. Seas pobre o no tengas riquezas. O te muy rico, perdón. A ver, número uno. Entonces dijimos que el corazón del rey, ese rey orgulloso, piensa en destruir. ¿Tú piensas en destruir? Pues nadie se levantó el día de hoy con un hacha, ¿verdad? Con un mazo al vecino de al lado y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo que expandir mi casa, te voy a dar de hachazos y voy a destruir tu casa para hacer mi casa más grande. Nadie hizo eso hoy, ¿verdad? Pero que nadie está destruyendo la casa del vecino para conseguir una casa más grande. Sin embargo, ¿qué sucede cuando me para un tránsito y tengo que llegar a mi destino, sobre todo a la iglesia a las 12 de la tarde, ¿verdad? Voy a la carrera y me para un tránsito de Guadalupe, de Juárez, ¿qué hago? Destruyo el sistema de justicia y soborno. ¿Qué sucede cuando el semestre, pues no lo voy a pasar, ni a pasar? ¿Y qué hago? Destruyo el sistema de justicia y hago trampa. ¿Qué sucede cuando tengo un deseo que satisfacer? Hago y deshago lo que yo quiera en mi vida. Y es para satisfacer deseos sexuales, trato a otros como objetos. Trato a otros como objetos y destruyo la imagen de cómo Dios los creó, a su imagen y semejanza. Si destruimos nuestro corazón, piensa en destruir. Nuestro corazón también piensa que somos rey de reyes. Cuidado porque es un título que solo pertenece al Señor, Dios verdadero. Tenemos el orgullo de ser tan humildes. Dices, bueno, yo no soy el rey de reyes. Yo soy humilde, no tengo nada en que jactarme. Pues cuidado porque a veces decimos, pues soy el humilde de humildes, ¿no? Pero ¿qué tal con cuando sucede que no hay nadie como tú en cierta área, ¿no? El que hace las mejores, no sé, panecitos de coco, no sé, un panecito cualquiera, ¿no? Entonces soy la reina del panecito de coco, ¿verdad? Y no hay nadie como yo. No hay nadie que toque el piano como yo. No hay nadie que haga las cuentas en la oficina como yo. No hay nadie que haga los protectores y barandales como yo, el gran herrero. Perdón, pero aquí quién sabe quién, ¿verdad? Y esta semana tuvimos la visita de un cliente que viene de Estados Unidos y nos chulearon mucho nuestros filtros y nos decía lo siguiente: ustedes hacen mejores filtros que la competencia a los cuales nosotros hemos visitado. Y eso nos decía un cliente de Estados Unidos, ¿no? Entonces imagínate yo cómo me sentía. Súper orgulloso, ¿verdad? No cabía en la puerta y estaba muy contento. Y yo me sentía el filtrero de filtreros, ¿verdad? Así somos. Pensamos en nuestro corazón con orgullo y nos creemos rey de reyes, padre de padres, madre de madres. No hay como yo. No hay como quien maneja, quien hace las cosas como yo. El mundo se pararía, ¿sí? Y aquí en la iglesia decimos, ¿no? ¿Quién va a predicar si yo ya no voy a estar aquí? ¿No? ¿Quién va a tocar el piano, la flauta? ¿Quién va? Sé muchas cosas. ¿Quién va a instalar los aparatos? ¿Quién va a hacer el café para los refrigerios? ¿Quién va a dar las clases? ¿Qué harías tú, esposa, sin un esposo como yo? No decimos esas cosas. Este hombre también se cree un Dios, ¿sí? Y no piensa que hay una autoridad superior a él, se cree mucho más poderoso que todos los dioses. Ahora, tú y yo sabemos que existe solamente un Dios. Y no andamos diciendo por todos lados y posteamos en nuestras redes sociales que siendo, yo soy Dios. Nadie dice eso. Te creerían un lunático. Te creerían un tonto. Pero nuestro comportamiento del día al día nos delata y exhibe nuestra idolatría a nuestro ego y a nuestro ser. Ese comportamiento existe desde el inicio de este mundo y todo comenzó con Adán y Eva. ¿Qué les dijo la serpiente? Van a poder llegar a ser igual que yo.
¡Oh, qué bien! Yo quiero ser igual que Dios. Yo también quiero poder hacer todas las cosas que Él hace. Hermanos, cuando desafiamos la palabra de Dios con nuestras ideas, nos creemos muy superior a Él. Cuando desafiamos a Dios con la idea de nuestros hijos, del matrimonio, del sexo, del trabajo, estamos desafiando las ideas que Dios ha determinado en su palabra y nos creemos superior a Él. Y proclamamos con nuestro carácter, con las cosas que hacemos, que somos Dios, con D muy minúscula. Sin embargo, como otros han dicho, otros psicólogos, otros terapeutas y otras ideas que se han infiltrado en nuestra cabeza, porque no estamos saturados de la palabra de Dios, pues sale a relucir nuestra idolatría. Su corazón también se cree autosuficiente. Yo he logrado todo cuanto tengo. Así también era el corazón de Nabucodonosor, ¿no? Dios le castiga. Le decía, mira estos palacios. ¿Se acuerdan también de la parábola del hombre rico que dice, alma mía, muchos bienes tienes, repósate, descansa, ahora sí ya tienes todo. Tú lo has construido, todos estos graneros inmensos. Ahora, hermanos, claro que es tu habilidad y eso hay que reconocerlo. Dios hizo este mundo para nosotros esforzarnos, ¿sí? Aquellos que se esfuerzan en los estudios pueden llegar a ser grandes licenciados, grandes arquitectos, grandes ingenieros, científicos, doctores, estos hombres que mandan cohetes al espacio y es gracias también a su esfuerzo, a sus habilidades. Pero si tú no das gloria a Dios, que te ha permitido tener todas estas habilidades, y no solamente todas estas habilidades y tu ingenio y tu intelecto, sino que te ha suplido durante toda tu vida. Y también te ha puesto en circunstancias para que conozcas gente, te ha puesto en ciertos lugares y ha acomodado todo para que tú llegues a tal éxito y tú no reconoces que todo se lo debes a Dios. Tu corazón está lleno de orgullo. Tu corazón está lleno de orgullo. ¿Qué tal nuestros hijos? Decimos, oh, salieron tan buenos, ¿verdad? Mira cómo él es tan exitoso, es porque yo, ¿verdad? Yo los levantaba a las 5 de la mañana a ponerlos a estudiar, ¿no? Yo era quien los disciplinaba y los andaba peinando para llevarlos a la escuela. Yo les di la carrera y estuve de 8 a 8 trabajando para mis hijos. ¿No es cierto que muchas veces somos así? Tu corazón también se cree tan sabio, se cree tan sabio. Nos caen muy mal los sabiondos, ¿sí? Caen pésimos los sabiondos. Y aún se escucha esa frase, ¿no? De los sabiondos. El que opina en todo y sabe sobre todos los temas. Y eso fácilmente lo relacionamos con ¿qué? Con soberbia. Pero cuando tú no recurres a la sabiduría de Dios, ¿sí? De su palabra, tú también eres un sabelotodo delante de Dios. Eres un sabelotodo en tu opinión. Que no te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Guárdate de eso, hermano. Cuídate de eso. Su corazón también cree que el futuro le pertenece. Este rey pensaba que el mundo y todas las cosas le pertenecían. Y hacemos planes para nosotros. Hacemos planes para el futuro. Pero no pensando en qué Dios tiene planeado para nosotros. Planeamos nuestros trabajos, la educación de nuestros hijos, y no pensamos tal vez en cómo voy a afectar al vecino, no pensamos en cómo voy a afectar a la iglesia, no pensamos tal vez cómo vamos a afectar aún a nuestra familia. Ahora, no es malo hacer planes, todo lo contrario, es bueno planear, ¿sí? Es bueno que planees de aquí hasta que seas viejito. Claro que es bueno planear, pero si tú no tomas en cuenta a Dios en tu vida, la raíz del orgullo seguramente está brotando en tu corazón. El libro de Santiago dice, somos solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que Santiago está diciendo que ahorita existimos y el otro domingo
Yo no sé si vamos a ver a todos los que están aquí. Se oye muy feo, hermano. Pues es que es la verdad. Somos humanos. Y hoy estamos y mañana, quién sabe. O al ratito, quién sabe. Tú no controlas el futuro. No eres dueño de él. ¿Será hoy un buen día para morir? Pregúntate, ¿no? Porque puede que Dios te tome a cuenta hoy mismo. Ay, somos tan arrogantes, ¿verdad, hermanos? Tan soberbios. Y la verdad es que no hay mucha diferencia entre ese rey de Asiria y nosotros. El corazón de Satanás es igual. Él, desde que estaba allá en el cielo, se creía rey de reyes, se creía muy bueno, se creía el más hermoso de todos, ¿no? Y actualmente piensa en destruir. Se cree el rey de este mundo, se cree Dios, se cree autosuficiente, se cree muy sabio y esa sabiduría está impregnando en este mundo y cree que el futuro está en sus manos. Cuidado, guárdate de la mentira antigua del diablo, que jamás vas a poder ser como Dios. Tú no vas a poder hacer como Dios. Sin embargo, sí tenemos un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué hace este Dios con un soberbio como el rey de Asiria? Bueno, vamos a ver estas características de un Señor, Dios de los ejércitos. Un Señor, Dios de los ejércitos, que está en control sobre todas las cosas. Y primero que nada, es que vamos a ver en el versículo 5 que Dios está airado contra el impío. Dice, ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Dios está airado contra el impío. Y esos textos son muy fuertes. Un Dios que está airado parece un Dios tirano. ¿Sí? Parece mucho mejor, o más bien peor, que un rey soberbio. ¿Pero por qué y contra quién está airado Dios? ¿Contra qué y contra quién está airado Dios? Dios está airado contra, dice ahí, una nación impía en el versículo 6. ¿Cuál es esta nación impía? La nación impía es el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido malo, ha sido injusto, ha sido abusador contra otros. Y Dios está airado contra el impío. Estamos fascinados con escuchar que Dios es amor, que Dios es gracia y que Dios es misericordia. Pero, sin embargo, para que esto suceda, Dios tiene que tener ira en contra del pecado. Y Dios constantemente está airado contra el impío. Dios no tolera la impiedad, no tolera a los abusadores, no tolera las injusticias. Dios rechaza y aún rechazaba a su mismo pueblo y les estaba disciplinando, porque Dios justamente castiga. Dios castiga la impiedad. Hermano, en un mundo donde sufrimos y tenemos injusticia en muchos ámbitos de nuestra vida, socialmente, en nuestros trabajos, en nuestras familias, de niño, de adulto, que hemos sufrido injusticias, Dios está en contra de eso. Y Dios castiga y está airado contra aquel que te ha hecho una injusticia. Y Dios castigará, así como castigó al pueblo de Israel. Número 2, dice, Dios es soberano en su satisfacción de justicia. Versículo 6, Dios usa un rey impío y soberbio para castigar a una nación impía. Versículo 6 dice, contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Dios usa este rey impío para castigar a esta nación impía. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no es un terremoto? ¿No? Y que se tragara a todos de la tierra, a estas naciones impías y listo, chan chan. ¿O por qué no usó un tornado? Bueno, el que fuera por todas las casitas de ahí del pueblo de Israel y terminara con todos ellos. Una plaga. ¿Por qué no les envió el coronavirus mejor a ellos, verdad? Y no hubiera coronavirus en esta actualidad. Bueno, porque Dios hizo así. Él es soberano y Él hace y deshace
Y tenía al rey de Asiria como una vara aquí, que estaba disciplinando al pueblo de Israel, porque él quiso funcionar así. Él descarga su furor por medio del rey Asiria. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo y rechaza el pecado con todo su furor. Ten cuidado. Jugar con el pecado no es cosa que podemos pasar por desapercibido. El pecado es grave. El pecado trae furor y la ira de Dios sobre el impío. Muchas veces pasamos el pecado desapercibido, ¿no? No pasa nada. Dios es, hombre, Dios es bien amoroso. Dios es bien misericordioso. No pasa. Y apagamos esa conciencia de nuestro corazón cuando tenemos una percepción equivocada de quién es Dios. Que Dios no tolera el pecado y hace justicia en contra de los pecadores. Ahora, como Dios está irado contra el impío y es soberano en su satisfacción de justicia, Dios también castiga al orgulloso. ¿Sí? Dios también castiga al orgulloso. Versículo 12 dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, cuando haya terminado con el pueblo de Israel, que les haya castigado, ¿qué dirá? Castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Ahora dice, ok, ya terminé con Jerusalén, ya terminé de disciplinarlos, ya les castigué con la vara que usé como Asiria. Ahora voy a tomar cartas en el asunto con el orgulloso rey de Asiria. Dios castiga al orgulloso. Dios castiga al orgulloso. ¿Y cómo le va a castigar? Dice versículo 15 al 19. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. ¿Qué era? Un báculo, una vara, una sierra, un hacha. ¿Cuándo has visto que un báculo, una vara te hable y diga, no, no, no le pegues así? No, 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 mira, mejor hazle así. Todos los instrumentos que nosotros estamos en nuestros trabajos, pues nunca nos hablan. Nunca nos dicen cómo hacer las cosas. Es como si este piano me dijera, no, tócale mejor así. Pues no, sería ridículo. Yo hago con el piano lo que yo quiero hacer, porque es mi instrumento. Pero el rey de Asiria era tan orgulloso y decía, yo he hecho todas estas cosas. No hay nadie por encima de mí. Y no, era Dios que tenía en sus manos al rey de Asiria, que estaba haciendo conforme él quería. Ahora, dice, por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros. ¿Por qué? Porque él se fue mucho más allá. Él destruyó, él hizo injusticias, él fue soberbio y hizo muchas cosas en contra de personas. Dice, yo lo voy a castigar con una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. Versículo 17. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. El Señor de los ejércitos envía una enfermedad a sus guerreros y acaba con ellos como un fuego consumidor. El hombre más poderoso del mundo es un simple mortal y es una simple herramienta como esa que tienes en casa. Haces y deshaces con ella lo que tú quieres. Así fue el término del esplendor de la gloria del rey de Asiria. Es destruido. Parece como un enfermo que se apaga, que muere. Qué forma de humillar Dios al soberbio, al altivo, a quien ha lastimado a las personas, a quien se mofa de otros. Lo deja como un bosque quemado, humeando, que no sirve para nada. Que un día fue próspero, frondoso, pero ahora queda sumido en tristeza y te da lástima ver este bosque que está carcomido por el fuego consumidor, totalmente humillado. Dios castiga al orgulloso. Dios castiga al orgulloso. Pero también Dios es misericordioso con los que merecían desaparecer.
Entonces Dios castiga al rey de Asiria, pero ¿qué va a suceder con el pueblo de Israel? Bueno, Dios es misericordioso con ellos que merecían desaparecer. Y Él guarda un remanente. Y el libro de Isaías refleja una característica de Dios, que es su santidad. Su santidad es que hace castigar el pecado de injusticia y de soberbia. Versículo 20 dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyará en el Señor, el Santo de Israel. Dios es muy misericordioso con ellos que merecían desaparecer y no los extermina, hermanos. Dios en su santidad también hace misericordia y justicia porque así es su carácter. Y siempre conserva un remanente que no es por su fidelidad ni por sus buenas obras. Ellos no han hecho nada bueno, al contrario. ¿Ellos en qué se han apoyado? ¿Recuerdan qué hizo el rey Acaz? Dio sus tesoros del palacio y también ¿cómo se llama? Del templo y los regala al rey de Asiria y confía en el rey de Asiria y se apoya en el rey de Asiria. Y sin embargo, ese apoyo no es real. Ese apoyo resulta disciplina y en contra del mismo pueblo de Israel. Y sucede que después de un tiempo, Dios tiene misericordia de este remanente, dice, y ahora en verdad te vas a poder apoyar. Realmente yo voy a ser un sostén para ti. ¿Por qué? Yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ay, hermanos, Dios merecía exterminar a este pueblo. Sin embargo, conserva un remanente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Dios es poderoso y es fiel a su palabra. Versículos 21 al 23. El número 5. Dice, Dios prometió ahí a Israel un remanente. Dice el versículo 21, un remanente volverá, el remanente de Jacob al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Dios prometió a Jacob, como hemos visto recientemente en los grupos pequeños, que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Iba a haber muchos israelitas. Sin embargo, Dios dice ahora, solo un remanente volverá. Como en los días de Noé, solamente poquitos se salvaron. ¿Por qué? Porque la destrucción ya está decidida. Yo voy a destruir a este pueblo. Sin embargo, me voy a salvar un remanente. Un remanente que en la justicia de Dios será hecha porque Dios cuida de un remanente de su pueblo, porque Él es fiel a su palabra. Y conservar siempre un remanente, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías. Este Dios de los ejércitos usa a los ejércitos de los más poderosos a su antojo, porque es el verdadero Dios quien manda con un chasquido de su mano a todos los gobernantes, a todos los generales más poderosos, porque de Él realmente viene toda la autoridad. Dios es poderoso y Él ejecutará esta destrucción, porque Dios es Dios de los ejércitos en medio de toda la tierra. Pero no solamente es un Dios poderoso y es el Dios de los ejércitos, sino este mismo Dios es un Dios bueno y le pide a su pueblo que no tema, sino que confíe en Él. Versículos 24 al 27. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio, que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción, o sea, la destrucción de Asiria. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su báculo estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz. Y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Oh, hermanos, Dios conoce a su pueblo. Y Él sabe del temor que ellos tenían en contra de Asiria y que dicen, esto nos van a desaparecer.
Él está al tanto de los sentimientos también de su pueblo, les conoce y les dice, no temas, yo soy el Señor Dios de los ejércitos, tú eres mi pueblo, tú que moras en Sión, no temas, yo ahí te puse y te voy a rescatar como siempre te he rescatado. ¿Qué pasó allí en la peña de Horeb? ¿Se acuerdan? Gedeón está reclutando un ejército y sin embargo Dios le dice, no, 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 son muchos hombres, quédate nada más con... Y los manda en escuadrones de 100 y ellos van ahí hacia el campamento de los madianitas. Ahora, ¿quiénes eran estos madianitas? Eran los mugrosos, los madianitas, porque les robaban las cosechas al pueblo de Israel, ¿no? Eran malos, malvadísimos con ellos y habían sido abusadores en contra del pueblo de Israel. Y Gedeón toca sus trompetas, turu, turu, ¿no? Y quiebra sus cántaros y el pueblo de los madianitas se alocan, ¿verdad? Y no es la espada de Gedeón la que mata a todos los madianitas, sino ahí dice en Jueces que ellos mismos estaban dando unos en contra de otros. Y era Dios que estaba salvando al pueblo de Israel y estaba aniquilando a los madianitas. Simplemente cuando venían ahí a la peña de Oreb, ellos les estaban dando a que maten. Y destruyeron a este hombre, Oreb, que era uno de los líderes de Madián. Y ahí lo mataron, a él y a los madianitas. También cuando estaban rodeados por Egipto en el Mar Rojo. ¿Quién había sido Egipto? Pues habían sido sus jefes, los israelitas habían sido esclavos de los egipcios por muchos años y habían sufrido la opresión, la tiranía, el ser abusados. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando están ahí, ellos dicen, uy, me hubiera regresado por Egipto, hubiera muerto ahí. Pero sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos y le dice a Moisés, levanta tu báculo y divide el Mar Rojo, ¿verdad? Y ellos pasan en seco y se salvan de los egipcios. Y no solamente se salvan, sino que Dios aniquila al ejército más poderoso de ese tiempo, que eran los egipcios. Dice, así como yo destruí a los egipcios, así como yo destruí a los madianitas, igual yo una vez más te voy a salvar. Confía en mí, porque yo ya lo he hecho en tiempos pasados y lo voy a volver a hacer. Yo soy bueno y te voy a rescatar. No solamente lo va a rescatar, sino que va a regresar a la fuerza de Israel. Y ningún yugo ni se les podrá someter, como el buey que tiene un cuello tan ancho, porque es tan fuerte a causa de su grosura. O sea, este buey ha sido bien alimentado y ahora es fuerte, ningún yugo le queda, porque es fuerte y es ancho, nada puede en contra de él. No solamente le rescata, sino le regresa su grandeza. Versículo 7 dice, versículo 7. Punto 7 es que Dios de los ejércitos es el poderoso ante quien todos se inclinarán. Versículos 33 y 34. Y esta es la destrucción del rey de Asiria. Dice aquí, el Señor Dios de los ejércitos desgajará al ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados. Inmenso el rey de Asiria, ¿no? Los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso. Dios corta y acaba con el soberbio, con un hacha. Él había sido ese instrumento, pero ahora tiene otro instrumento y él va a cortar al rey de Asiria. Como un árbol gigantesco es tirado en medio del bosque y forzosamente es llevado a reconocer el poder del Señor Dios de los ejércitos. Él va a caer ante el poderoso de Israel. Ese es el rey, hermanos. Ese es el Dios de quien tú y yo debemos estar predicando y de quien debemos tener conocimiento de este rey. Un rey que también está airado contra el pecado, que es soberano y él nos guía, que castiga, pero también en medio de ese pecado, que él está airado, perdón, contra el pecado, que castiga y que es soberano, él también es misericordioso y es bueno.
Él es poderoso y obligará a todo mundo, chicos y grandes, ricos y pobres, a inclinarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces vivimos como si este Dios fuera muy lejano, ¿no? En nuestra soberbia decimos, no, no, nadie puede en contra mí. Y en nuestro temor, como los israelitas que decimos, "No, es muy grande esto, es demasiado gigante este rey de Asiria. Yo no puedo". Así nos enfrentamos en la vida, porque creamos a un Dios minúsculo, pequeño, significante, porque no tenemos el concepto del Dios verdadero que está en las Escrituras. Por eso, hermanos, tú debes reconocer al Señor Dios de los ejércitos y confiar en su poder, en su santidad, autoridad y soberanía. Así debemos de vivir, reconociendo quién es Él. Hay que reconocer que Él es Dios y eso requiere de nuestra parte humildad. Yo no soy Dios. Yo no puedo hacer todas esas cosas maravillosas que Él hace. Yo no soy rey de reyes. Yo no soy Dios de dioses. No es mi sabiduría. Yo no me hice a mí mismo. Él ha hecho todas las cosas. Debes reconocer quién es Él. Acordarte de quién es Él. Y también, segunda cosa que debes de hacer es que debes de confiar en Él. Tanto en su poder, su santidad, autoridad y soberanía. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo mis problemas que son inmensos, ahora hay problemas en nosotros que nos metemos nosotros mismos. ¿No es cierto? A veces por nuestra falta de madurez, tanto espiritual y en las Sagradas Escrituras, tú y yo nos hemos metido en muchos problemas y muchas veces son las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, Dios, aún en esos, a momentos, Dios tiene misericordia, ¿no? Como con Israel. Le decía, tú te apoyaste en Asiria y eso estuvo pésimo, muy mal. Pero ahora yo te voy a dar un verdadero apoyo. Pero hermanos, no te vayas a ese extremo, ¿verdad? No te vayas tampoco a ese extremo. Sin embargo, también puedes confiar en ese extremo, en su poder, a santidad, autoridad y soberanía. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y lleno de gracia. ¿Sí? Pero vas a sufrir consecuencias. Vas a sufrir consecuencias. Hermano, confía en Él. No temas. No temas a las circunstancias. No temas a las personas. No temas a los gobiernos, no temas al sistema económico. Podemos estar descansando en Dios, porque Él es mucho más grande que todas estas cosas. No hay nadie como Él, ¿sí? Y Él tenía en su mano al rey de Asiria. Y así deshacía como Él quiso. Cuando Él se ensoberbeció, ¿qué hizo? Lo cortó. Así como hizo con los madianitas, así como hizo con el faraón, así como hizo con el asirio, con Babilonia y con todos los imperios habidos y por haber. Él es todopoderoso. Hermanos, todo esto nos lleva al ejemplo de ejemplos que es Jesús. Y Él teniendo toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria, ¿qué hizo Él? Él fue manso y humilde. No se ensoberbeció. No vino aquí diciendo, aquí me sirve y solamente mis chicharrones truenan. No, Él vino un humilde, pequeño, insignificante bebé en pañales, nacido en un pesebre. Pero eso se oye muy tierno y muy bonito, pero Él vino a sufrir. Él vino a sufrir y a dar su vida por nosotros. Y Pilato, cuando estaba ante Pilato, Él no abrió su boca y Pilato le decía, hey, Jesús, ¿no sabes que yo te puedo librar? Dice, no, tu autoridad, tú tienes autoridad porque mi Padre te ha dado esa autoridad. Y Jesús en ese mismo instante podría traer miles y cientos de ángeles para destruir a todos los romanos y terminar con Pilato en ese mismo instante. Sin embargo, él creía y sabía quién era su padre y que su padre le había dado una misión que cumplir y era morir en la cruz del Calvario. Y tenía un propósito mucho más grande. Cuando él resucita, dice que toda autoridad le es dada en todas partes, en el cielo, en la tierra, por donde le quieras ver. Y él tiene toda la autoridad. Y allá en Filipenses se nos dice que él se le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al final, el rey de Asiria, el rey de Egipto, el rey de Estados Unidos, de China, de México, todos los presidentes habidos y por haber van a doblar su rodilla ante el rey de reyes y señor de señores.
aquellos blasfemos, aquellos que nunca han creído, doblarán su rodilla. Y aquellos que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús y a quien que nos ha comprado por su sangre preciosa, algún día vamos a estar viendo todo eso. Y vamos a estar doblados de rodillas ante Cristo Jesús. Hermano, en medio de todo esto, tuyo, al reconocer a Jesús, a nuestro Dios, y confiar en su poder, santidad, autoridad, soberanía, debemos de reconocer que Dios es el Señor. Dios es el Señor, Dios de los ejércitos. Y Él está en control de todas las cosas. Reconocer quién es Él. ¿Quién es Dios? Y por lo tanto, reconoce que eres un orgulloso. ¿Sí? Reconoce que eres un orgulloso y arrepiéntete. Que somos temerosos. Y hacemos de Dios alguien chiquito y de las circunstancias de esta vida algo muy grande. Y arrodíllate tal vez de corazón el día de hoy y arrodíllate en tu casa físicamente ante Jesús, quien tiene toda la autoridad. ¿Oramos? Dios, alabamos tu nombre y arrodillamos nuestro corazón. Somos tan ingratos, tan soberbios, tan llenos de nosotros mismos, nos creemos dioses y estamos tan mal en nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos porque no reconocemos quién eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de los ejércitos, quien está en control de todas las cosas y que nos dice, no temas. Tú estás con nosotros hasta el fin del mundo y doblamos nuestra rodilla ante Cristo, quien se le ha dado toda autoridad sobre todas las cosas. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Nos postramos ante ti. Por Cristo, te pedimos todas esas cosas.